Es miembro de SMI, que es un grupo internacional que asesora a la IAPS. Él además es miembro del Consejo Emisor de Normas Contables en Argentina y tendrá a su cargo el tema los grandes desafíos de la aplicación de la NIF 11 referido a los consorcios. Recibimos desde Argentina al CPA Martín Kerr. Muchas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Martín, ya lo comentaron. Y bueno, como dijeron, vengo de Argentina, así que algunos anuncios previos que tengo que hacer. Primero, muy feliz de estar aquí en Lima la primera vez, así que estuve allá recorriendo con colegas que han venido de otros países, de Bolivia y de Ecuador. Y hemos recorrido varios lugares por aquí, y hemos andado en parapente, hemos hecho de todo, miren, fuimos a las fuentes, son todos de aquí, ¿no? ¿De Lima? ¿Cómo se llaman? Las aguas, estuvimos ayer viendo todo, las luces y todas las aguas. No me metí abajo porque hacía frío, pero estuve a punto también de entrar ahí. Así que encantado con la ciudad y con la bienvenida que me han dado y gracias por la invitación, sobre todo Luis que nos ha invitado. Y por otro lado, bueno, nuestras palabras son diferentes un poco, así que quizás cuando hablemos, hasta le estuve preguntando recién si decía buenas tardes, buenas noches, porque uno no sabe si ya a determinada hora debe decir buenas noches o buenas tardes, y me dijo, no, todavía si hay luz dice buenas tardes, entonces digo buenas tardes tranquilo. Pero es importante, así que les pido, si alguna cosa veo que se quedan todos mudos, digo, bueno, ya no la entendieron lo que dije, así que creo que nos vamos a poder comprender, pero algunas palabras quizás son diferentes, cualquier cosa me dicen que no me han entendido alguna terminología. Bueno, un poco vamos a traer temas de NIF. Me imagino por los temas que estuve viendo que hay temas tributarios, temas contables, temas de normas, así que son todos contadores aquí dentro, ¿verdad? Contadores y contadoras, todos. Fantástico. Somos como un grupo tan complejo. Y, ¿verdad? Miren, si tiran una bomba aquí se queda medio Perú sin contadores, ¿no? A veces a los contadores nos cuesta un poco salir de este esquema así medio serio y cerrado y qué sé yo, ¿no? Yo voy a tratar de ir llevándolos por algún lado. Como les decía, sé que ustedes están trabajando con temas tributarios, temas contables, no sé si todos están con temas de NIF actualmente, así que nos vamos a ir metiendo un poquito dentro de NIF y cuando uno encara el aprendizaje de NIF, me digo que lo veo un poco a la fuerza, ¿no? Un poco obligado, ¿verdad? Bueno, tampoco creo que nos vamos a poner mal con todo esto, porque no es cuestión de sufrir tampoco, ni de quedarse dormido, que es algo complejo a esta hora de la tarde y todo, después que vienen varias horas hablando y tienen que llegar hasta el final, que son las 10:30 de la noche más o menos, que va a hablar Alexei, nuestro compañero, porque como venimos con la hora, venimos a terminar a las 10:30. Así que yo les propongo hacerlo con buena onda. ¿Acá se dice buena onda también? ¿Sí? ¿Comprenden lo que es buena onda? Sí. Yo voy a tratar de hacer toda la buena onda posible en un tema que es bastante complejo y bastante serio, bastante largo y por todo así, para tratar de hacerlo menos para todos nosotros. Necesito que ustedes colaboren un poquito conmigo para que todos lo tomamos como buena. ¿Cuento con la... ¿Ustedes lo pueden hacer con la... ¿Sí? Así me gusta. Bueno, vamos a trabajar un poco con lo que yo llamaría grupo económico. ¿Aquí le llaman grupos económicos también? Sí. Que entre ellos tenemos temas de combinaciones, de negocio, de consolidación, estos términos que se utilizan. Nosotros usamos términos que son de la traducción al oficial de las NIF. Las NIF le llamamos las Normas Internacionales de Información Financiera, para aquellos que no estén muy duchos con estas materias. Y como la traducción es oficial, de hecho hace poco hemos estado junto con la traductora oficial, así que hemos conocido hasta la persona que está encargada de esto desde Londres. Las terminologías que usamos tratamos que sea terminología común. Por ejemplo, el tema que me convoca es acuerdos económicos, los que tienen que ver con acuerdos conjuntos. Y en Argentina nosotros los acuerdos conjuntos los trabajamos con lo que llamamos UTE. UTE le llamamos a las Uniones Transitorias de Empresas. Y justamente antes de venir aquí he hablado con el doctor Alemán y me ha comentado que aquí le llaman consorcios, que también allá es una terminología que se puede utilizar. Y en inglés se lo llama joint ventures, ¿no? Quizás también lo conocen como joint ventures. Y así que es tratar un poco de este tipo de temas, que en cada país difiere alguna cuestión en temas de legislación, pero creo que lo vamos a poder comprender todos. Para ir ubicarnos un poco, miren, les cuento que en lo que es normas internacionales, vieron que es un
complejo de normas bastante extenso, actualmente supera más de 4.000 páginas si uno quiere tener el libro de todas las normas en conjunto. Y aquí tendríamos como la primera norma dentro del conjunto económico, que es la NIF 3, que trata el tema de la combinación de negocios, que es el puntapié inicial desde la adquisición, el procedimiento de adquisición. Luego entraríamos con lo que sería la norma, si esa combinación da lugar a algún tema de influencia en decisiones, pasaríamos a lo que llamamos el método de la participación, que nosotros en Argentina lo llamamos BPP, Valor Patrimonial Proporcional. ¿Aquí le llaman así? BPP también, bien. Esa sería la NIF 28, que en las NIF se llama método de la participación, entre casas le llamaríamos el BPP. Si esa participación ya nos está otorgando un control en la entidad, ahí ya pasaríamos a otra norma, que es la NIF 10. Como ven, algunas se llaman NIC y otras NIF, no es caprichoso, no es porque yo me equivoqué ni nada, sino que son las normas de contabilidad anteriores, las nuevas, y la terminología difiere una con otra. Y esta trata el tema de consolidación, todos lo llamamos consolidación, aquí me imagino que también. Y ahí aparece entonces, si esa participación en la cual tenemos control, el control no es individual, sino que es compartido entre dos o más de las participantes, ahí aparece recién el acuerdo conjunto, y ahí llegamos entonces a la NIF 11. De todo lo que es el armado de todo esto, porque generalmente las empresas que manejan grupos tienen combinaciones, tienen participaciones con influencia en decisiones, tienen con control, tienen acuerdos conjuntos, con lo cual aparece también otra norma, que es la revelación. Revelación en NIF se le llama la presentación por nota, ¿no? Que tenemos los estados básicos y luego las notas, y en la revelación hay que informar sobre todo este tipo de transacciones, operaciones y conjuntos y controles y entidades que se han sido consolidadas y las que tienen acuerdo conjunto, etc. Luego aparece una norma que a nosotros en Latinoamérica nos ha costado mucho, que es la NIC 27. Como ven, tenemos la 27 y la 28 en todo el grupo, no estoy yendo por números sino por conceptos. Y la NIC 27 trata de lo que llamaríamos estados separados. Separado es cuando una entidad tiene control sobre subsidiarias y no presenta información consolidada. ¿Me entienden la idea? Sí, está. ¿Se va entendiendo? ¿Qué más? No es lo más fácil de entender, pero trato de hacerlo de la forma más sintética posible. Y cuando presenta eso que nosotros le llamamos estados individuales, acá también le llaman así, estados individuales y estados consolidados. Y en toda Latinoamérica tenemos, por temas legales y algunas otras historias, que presentamos el individual y el consolidado, o sea, presentamos la doble información. En NIF sepamos que solo se presentan los consolidados y la información individual no aparece cuando uno presenta o elabora estados financieros bajo NIF. Lo que sí ocurre es que si una entidad quisiera preparar información donde no consolida la subsidiaria, ahí hay una norma que me permite elaborar un estado que le llama separado. Un separado porque es un estado donde separa la información, y ahí hemos tenido siempre un problema porque la medición de las participaciones con control, hasta una modificación que salió reciente hace 2 meses atrás, no permitía utilizar el método del BPP. A ver, supongo que ustedes tienen lo mismo que nosotros, que en el individual y en el consolidado queda el mismo resultado y el mismo patrimonio. ¿Estamos bien así o no? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Cuando uno hace el consolidado, mide el BPP, y una vez que mide el BPP, elimina y consolida y queda el mismo resultado del ejercicio y el mismo patrimonio. Es así aquí. No, me parece que la mitad no sabe ni lo que estoy hablando. Sí. Bueno, pasemos a otro tema. Ayer estuvimos volando haciendo parapente, eso me parece que es un poco más grave. Bueno, eso hace que en NIF la norma del separado requería que se midiese de otra forma la participación y lograba que no se diera esa igualdad, que a nosotros nos complica mucho desde el punto de vista legal, etc. Porque aquí legalmente, casi todos nuestros países, los estados consolidados no son legalmente un estado contable, ¿eh? Así, correcto. Entonces ahora han hecho una modificación, incorporan también el método de la participación en lo que sería la NIC 27, y me queda una más que creo que es el tema que hablaste recién, ¿no? Bueno, ahora el tema que estaba previsto, no sé si hablaste de eso, ¿no? El tema previsto antes de esto creo que era parte relacionada, si no me equivoco, y bueno, esa es otra de las normas NIC 24. Bueno, ¿se entendió la lógica de todo esto? Pero cuando uno lo ve todo junto es como muy complejo, porque tenemos muchísimas normas, todos tratan temas diferentes, cada norma tiene como 100 y pico de páginas, o sea que entrar en todo esto es complejo. Si miramos desde el punto de vista de la participación que tiene una entidad, bueno, la participación es lo que haya comprado en otra versión en otra empresa, sí está de acuerdo. Y en la participación tendríamos, si tenemos solo una inversión digamos temporal para solo mantener una cuestión ahí de un excedente de efectivo, etcétera, donde no queremos ya controlar la entidad, mantenerla a futuro, etcétera, ahí trabajamos con una norma que es la NIF 9 que trata de inversiones. Si ya tenemos influencia en decisiones y ya la inversión es permanente y mantenida hacia el futuro, ahí ya trabajamos con otra norma que es la NIF 28. Si nos da control pasaríamos a la NIF número 10.
y si eso nos da un acuerdo conjunto o el control es compartido, ya pasaríamos a la NIF número 11. O sea que toda esta mezcla es vista desde otro punto, que sería la participación que posee cada una de las entidades. Se va entendiendo más o menos como bueno, en general cuando uno ve todo esto es cuando escucha muchas veces que hay una postura muy fuerte de oponerse a las NIF, y nos pasa a todos. Para ser sincero, todos somos contadores, pero cuando arrancamos con NIF es como que tenemos que aprender todo de nuevo. Entonces eso es lo que nos sucede cuando arrancamos con temas de NIF y todo, que las cosas están planteadas de forma diferente a lo que uno ha aprendido, y eso hace un esfuerzo necesario de empezar a aprender todas estas cosas nuevas, etc. Y ahí partimos entonces con de todas esas que mostré, yo me voy a centrar en una sola, que es la NIF número 11, que es el tratamiento de este tipo de grupos o de este tipo de consorcios, donde hay uniones de empresas, es así, ¿estamos de acuerdo? Que no forman un sujeto de derecho, que no forman una sociedad, sino que es un acuerdo, un contrato que une a las entidades para hacer determinada actividad. ¿Estamos de acuerdo? A eso le llamamos consorcio. Entonces el objetivo que tiene esta norma es ver, la norma antes era diferente porque traía un tratamiento de medición y todo. Ahora dice, bueno, mire, usted tiene un acuerdo conjunto, bueno, si usted tiene un acuerdo conjunto tiene que identificar ese acuerdo para ver qué tipo de acuerdo es. Entonces hay una clasificación en dos tipos de acuerdo, para luego ver cómo lo va a contabilizar. ¿Me va a seguir más o menos la idea? No es tan sencillo del todo. Así que ahí lo primero que entra con alguna definición, acuerdo conjunto es ese acuerdo, es un contrato. Nosotros no le llamamos mucho acuerdo, le llamamos contrato, ¿ustedes también? Sí. Un contrato, un acuerdo de partes, donde se genera el control conjunto a partir del acuerdo. Una cuestión fundamental es que exista ese acuerdo, ese contrato. Si no hay contrato, el contrato a veces puede ser una ley, el contrato puede ser un estatuto, o el contrato puede ser un contrato separado dentro de la entidad, ¿de acuerdo? En algún punto puede haber acuerdo conjunto societario, o sea, dentro de una entidad, dos o más accionistas, ¿se llama accionista también? Sí. Dos o más accionistas acuerdan hacer un control conjunto en una entidad, que es societaria. Y en otro punto tienen lo que llamamos un consorcio, donde quizás ahí también tienen un acuerdo conjunto. A ver, ayúdenme ustedes, porque no conozco la ley de aquí de Perú. Para armar un consorcio tendrían que ser sociedades, ¿sí? Sociedades comerciales, ¿estamos de acuerdo? Y las sociedades comerciales deciden unirse para formar este consorcio. Y generalmente por ley ese consorcio no tiene personería jurídica. No tener personería jurídica no puede tener derechos ni contraer obligaciones. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, me van siguiendo la idea. Por lo tanto, las partes son las que en definitiva pueden contraer derechos y obligaciones. Eso hace que cualquier acreedor de esa entidad económica, que le llamaremos consorcio, ante un problema de que, por ejemplo, no le pague el consorcio contrata, pero contrata el consorcio en nombre de las partes, en definitiva. ¿Está bien? Y si hay un problema y no paga, en definitiva, todas las partes, al ser las que están contrayendo las obligaciones, terminan siendo solidariamente responsables y en forma ilimitada, ¿estamos de acuerdo? Respecto de las deudas que podía haber generado ese acuerdo conjunto, al cual le llamaríamos consorcio. ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos la particularidad que, por ejemplo, acciones, ¿no? Si yo soy un accionista, pongo capital en una entidad y solo comprometo mi aporte, con lo cual, si le va bien, tomaré un resultado, y si le va mal, a lo sumo pierdo, pero pierdo solo el aporte, no comprometo todo mi patrimonio. ¿De acuerdo? En cambio, cualquier parte de un consorcio queda expuesta por el todo, no por su aporte, y en forma ilimitada y solidaria. Y solidaria quiere decir que cualquier acreedor podía ir y hacer accionar contra cualquiera de ellos, incluso en forma colectiva contra todos. ¿Se entiende? ¿Es así? Solidaria, correcto. Con lo cual, si cualquier participante de ese negocio, de ese acuerdo, de ese consorcio, queda expuesto en forma ilimitada y solidaria, lo más probable es que diga, yo no quiero que nadie tome una decisión sin que yo esté de acuerdo en esa decisión. Se me van siguiendo porque es una cuestión lógica. Si yo estoy en una sociedad y tengo un 10% de participación y otro accionista tiene el 90% de participación, lo más probable es que el accionista que tiene el 90% pueda manejar todas las decisiones. Y yo con mi parte minoritaria no pueda tomar decisiones. ¿Es así, correcto? En ese caso yo no tengo mayor problema porque de última yo comprometí nada más que el 10%. Ahora, si todo mi patrimonio hubiese estado comprometido con la decisión que tiene el 90%, yo no participaría de ese negocio. En el caso de un consorcio, todo mi patrimonio queda expuesto, aunque yo tenga una participación del 1%.
y si el otro participante detenta el 99% de participación, yo no voy a permitir que tome una decisión porque está comprometiendo todo mi patrimonio. Con lo cual yo le voy a tratar de exigir que antes de que tome una decisión necesite de mi acuerdo. ¿Estamos así? Por lo tanto, es muy común que las propias leyes requieran que en este tipo de agrupamientos se tomen decisiones por unanimidad. Que decir que aunque yo tenga el 1%, si yo no estoy de acuerdo, la decisión no se puede tomar. ¿Va siguiendo la idea? Correcto. Bien, esta particularidad que estoy hablando, que yo la conozco de Argentina, la he trabajado muchísimo, y ustedes, por lo que me van comentando, también la conocen, y es lo mismo que tienen de ley aquí, ha generado que en la contabilidad tengamos un tratamiento muy especial para este tipo de acuerdos. Porque económicamente hablando, un consorcio seguramente tiene la capacidad de facturar, seguramente puede contratar personal, seguramente tiene la capacidad, no sé si tienen IVA, si correcto, debe tener IVA, lo decimos aquí. Si factura debe pagar impuestos, o sea, será responsable de algunos impuestos, etc. Pero eso no le da lugar a que sea una persona desde el punto de vista jurídico. Quizás el impuesto a las ganancias no lo abona el consorcio, sino que distribuye la renta, lo obtenido. ¿Impuesto a las ganancias se llama aquí? ¿Impuesto a la renta? Impuesto a la renta. Distribuye lo obtenido de esa renta entre cada uno de los participantes y cada uno lo incluye dentro de su propia ganancia para pagar el impuesto. ¿Es así? ¿O liquida el consorcio? Liquida el consorcio y paga el consorcio. Aunque no tenga personería, paga el consorcio. Bueno, por ejemplo... Exactamente, para todos los impuestos. En Argentina para los impuestos de persona no, pero sí para los impuestos transaccionales. ¿No? Los impuestos a las ventas, los impuestos al IVA, etc., ahí paga el consorcio. Pero lo que sería el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta, el patrimonio, ahí paga cada parte. Sí, hace su declaración. O sea, si bien tiene personería desde el punto de vista tributario, no la tiene desde el punto de vista jurídico. Con lo cual, si hay un problema de deuda, en definitiva, el fisco podrá accionar contra todos a su vez. Finalmente. No paga, termina pagando. Okay. Perfecto. Bueno, en definitiva termina siendo económicamente casi lo mismo. Con lo cual, jurídica y económicamente tenemos un sujeto, pero jurídicamente no. ¿Está claro esto? ¿Está bien? Ese es el tratamiento especial que trae la norma. Bueno, el tema más o menos viene simple, entendido y no lo vamos a complicar. Con lo cual, ese acuerdo contractual que generamos para hacer algún tipo de actividad, negocio o algo, viene dividido como en dos partes, como está ahí abajo, que uno lo llama operación y otro lo llama negocio. Vamos a tratar de ver algunos ejemplitos. Vamos a hacer más ejemplos también, pero vamos a tratar de hacer algún ejemplito para explicar estas dos situaciones. Supongamos que tenemos que hacer una actividad, por ejemplo, de construcción. Si tenemos una construcción y tenemos una licencia del Estado para hacer una construcción, no sé, yo he visto que están haciendo una construcción como debajo del malecón, puede ser una ruta, una avenida que pasa por ahí que antes no estaba. Yo la he visto hoy a la mañana, ¿sí? ¿Cómo le llaman? Costa Verde, en la playa, correcto. Y están construyendo eso y para eso quizás hay un túnel que yo he visto y están haciendo... Supongo que necesitamos algún tema de instrumental, una retroexcavadora, algún tema de maquinaria pesada muy importante y solo necesitaremos hasta que terminemos ese trabajo. Una vez que terminemos ese trabajo probablemente no necesitaremos para hacer hasta que nos surja otro trabajo similar. Y a su vez hay otra empresa que también necesita, pero para un trabajo particular. O sea, todos necesitan, pero para hacer un túnel nada más o para hacer algún tema de actividad especial. Por lo tanto, ninguno tenemos la capacidad de comprar semejante maquinaria con un costo muy importante de inmovilización de capitales que va a quedar ociosa durante mucho tiempo dentro de nuestra entidad. Que la vamos a usar de todo un año, un mes, 2 meses. Y después nos va a quedar ociosa. Con lo cual, a otro le pasa lo mismo, a otro le pasa lo mismo. Y dice, ¿qué tal si nos juntamos varios y entre todos compramos la retroexcavadora? ¿Me van siguiendo la idea así? Por supuesto ponemos plata todos, dinero, plata, está bien. Ponemos dinero todos y compramos la retroexcavadora. Y después la usamos 2 meses cada uno. Entonces somos 6 participantes que compramos una retroexcavadora. Durante ese periodo cada uno va pagando parte de los costos y probablemente cada uno le ponga a un operario o alguien para que trabaje. No tiene un operario la máquina, sino que le ponemos nosotros un operario y todo. Con lo cual tenemos un activo que es, digamos, un condominio, que le llaman también así, en condominio, legalmente hablando. O sea, en propiedad de partes. O sea, todos somos propietarios del mismo bien. Un activo en propiedad común. ¿Se entiende? Sí. Copropietarios, correcto. Como sería en un inmueble, en un departamento, cosas así. Y lo utilizamos, hemos puesto dinero de inversión. Cuando nosotros lo utilizamos, los ingresos que genera la utilización de ese bien lo obtenemos cada una de las partes que lo utiliza y los costos durante ese periodo lo paga cada parte.
¿Me entienden la idea? En ese caso tenemos una operación controlada en forma conjunta, porque cada uno recibe los ingresos en forma individual y paga los costos en forma individual. ¿Vamos de acuerdo con esto? Sí. Y tenemos nada más que un activo común. Supongamos en otro caso donde ya somos varios participantes y queremos generar una licitación para hacer una obra o algo. Entonces decimos, bueno, quizás ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer semejante obra, pero si nos juntamos 6, que somos 6 empresas constructoras, las 6 empresas constructoras podríamos comprar los activos y tener los empleados y todo para hacer semejante obra. Entonces formamos un consorcio de empresas, ¿estamos bien? Sí. Para entrar a una licitación pública para tratar de ganar una obra importante de infraestructura. Ponemos capital en una entidad que es un consorcio, cada uno en partes iguales. Decidimos que todos vamos a manejar el consorcio en la misma decisión, digamos, que ninguno puede tomar decisiones sin el acuerdo del otro. Por otro lado, ese consorcio va a tomar la obra, va a recibir los ingresos, o sea, los ingresos lo va a recibir el consorcio, no las partes. En el caso de la operación dijimos que cada uno de ellos usaba la maquinaria. Acá recibe los ingresos de la licitación desde el gobierno, con lo que recibe los ingresos paga los gastos, paga los empleados, paga los materiales, paga todo, y del neto final entre los ingresos y los costos le va a quedar una renta, una ganancia. Después de haber pagado impuestos y toda esa ganancia se le atribuye a las partes en partes iguales, como una sociedad. En ese caso estamos ante un acuerdo conjunto, pero lo que tenemos enfrente no es una operación sino un negocio. Un negocio porque accedemos al neto final de lo que produce ese consorcio. En los dos casos, el punto inicial, el punto común es el acuerdo conjunto, es haber compartido la decisión, que ninguno pueda tomar decisiones separadas. En uno es que uno obtiene ingresos y paga los costos en forma individual y cada uno paga sus ingresos y sus costos. Y en otro caso, el consorcio recibe los ingresos, el consorcio gasta y el neto final es lo que distribuye a las partes. Entonces ahí aparece lo que se entiende la idea así. Estamos de acuerdo. Con estas aplicaciones más o menos entraríamos en la norma. ¿Qué es lo que pasa? Que la forma de contabilizar uno y otro es bien diferente. Imagínense, económicamente no es lo mismo recibir ingresos y pagar costos que recibir el neto del producido final. Si recibimos el neto del producido final es lo más parecido a una sociedad comercial, que lo recibe otra vez vía dividendo o vía algún tema de distribución. ¿Dividendo lo llaman aquí también? Sí. Y que la entidad paga sus propios impuestos, paga sus cosas y después me pasa el neto final. En cambio, en una operación conjunta tenemos un activo y lo compartimos. Compartimos el activo y yo me llevo los ingresos, yo pago los costos de ese activo compartido y después eso queda dentro de mis ingresos y mis costos dentro de la entidad. Con lo cual ahí la contabilización es diferente. En un caso tenemos como una especie de negocio, que es el negocio conjunto, y vamos a atender a la contabilización en forma de participación en otra entidad, lo que le llamaríamos BPP. Tenemos un porcentaje de una participación en un patrimonio y en un resultado, y en el caso de una operación tenemos un porcentaje en un activo, y tenemos un porcentaje en las deudas, y tenemos un porcentaje en los ingresos y tenemos un porcentaje en los costos. ¿Me entienden la idea? Termina siendo el 20% igual, pero no sé el porcentaje que es, pero cambia la forma de contabilización. Estamos bien hasta ahí, más o menos, dentro de todo. Vamos a hacer algunos ejemplos y quiero que ustedes me ayuden a esto, a ver, porque leer la norma y todo no tiene sentido si uno no lo va practicando y lo va anunciando y todo esto. Tengo una entidad que son A, B, C, D y E. Son 5 entidades no relacionadas y poseen cada una el 20% de las acciones que conllevan derecho a voto en una Junta General Accionista. ¿Cómo se llama acá? ¿Asamblea? ¿Junta? Junta General, sí, perfecto. Nosotros decimos asamblea. Las decisiones estratégicas de la entidad Z requieren la aprobación de los inversores que poseen mayoría simple, es decir, más del 50% del poder de voto. ¿Tenemos control conjunto aquí o no? ¿Por qué? Sí, todos tenemos el 20. ¿Viste que una cosa es escucharlo en la teoría y otra cosa cuando se le presenta el caso concreto lo tenés que aplicar, ahí se pudre? ¿Se pudre se dice? ¿Es mala palabra? ¿Se pudre puedo decir? Allá se pudre como una fruta que se pone fea. ¿Se entiende eso? A ver si dije una barbaridad. No estoy hablando de la madre de ninguno, ¿no? Se complica, se pudre. En definitiva. Vale, estoy echado, ya está, perdí. No me voy a invitar más, está que me había gustado Lima ya.
Bueno, ¿qué me dicen? Acá dicen que no, pero no me satisface mucho la respuesta. ¿Qué dicen por el fondo? Los que no quieren hablar, que sientan en el fondo, sí. Miren que voy a empezar a caminar y llego hasta allá. Llego. ¿Qué dicen? ¿Tenemos control conjunto o no? No. No hay acuerdo. ¿No? No hay acuerdo. ¿Qué te has puesto? Te clavaste una notita. Nadie se dio cuenta, queda tranquila. Te quedas divina. ¿Tenemos control conjunto o no? ¿Por qué no tenemos control conjunto? Es correcto que no hay control conjunto. Bien, primero no hay un acuerdo, una cuestión fundamental. En ningún lado dice que hay un acuerdo donde cada uno tenga que tomar decisiones con el expreso acuerdo del otro. Y segundo, hay más de una combinación posible. A ver, más del 50. Si se juntan A, B y C, pueden controlar. Y si se juntan B, C y D, y E con N, entonces ya si hay más, ¿me entiendes la idea? Está claro. Entonces, frente a esta situación, no habría control conjunto, habría más de una posibilidad y a su vez no habría un acuerdo. No hay control conjunto. Con los mismos hechos del ejemplo 1, sin embargo, en este caso las entidades A, B y C tienen un acuerdo contractual para ejercer el control conjunto. ¿Tiene control conjunto o no? Ahí tenemos un acuerdo. Y las que son A, B y C, ¿llegan a controlarla? Toman sí, porque supera el 50, al superar tiene el 60. Al superar el 50, contraría. Entonces acá tenemos un acuerdo. ¿Se entiende o se la idea? Está claro. Así que tienen el control conjunto. Ahí tenemos otra vez ahora una entidad controlada de forma conjunta, donde tenemos A, B y C, que tienen control conjunto, y luego tenemos a D y E, que no tienen, y son parte de un acuerdo conjunto también. O sea que ahí empezamos a analizar varias situaciones. Tengo otra, una entidad A y B poseen el 50% de las acciones que conllevan derecho a voto de una asamblea de accionistas de entidad Z. Las decisiones estratégicas de la entidad requieren la aprobación por mayoría, es decir, el 50%. Más del 50%. ¿Hay control conjunto o no? A y B, 50 cada una. Las decisiones más del 50%. Bien, acá el análisis lo tenemos que hacer siempre por partes. Primero es, ¿hay alguno que tenga control en forma individual? No. Ninguno supera el 50, así que ninguno tiene control individual. La segunda sería, si hay forma de que las decisiones las tengan que tomar los dos y hay una sola combinación posible. Si no se ponen de acuerdo no pasa nada. Ya. Por ejemplo, tenemos una entidad, yo tengo 50, ya tiene 50. Y esa es una empleada de la entidad. Yo digo, hay que echar a la empleada. Acá se llama echar, es despedir. 50%, la despido. Te pega, ¿eh? Yo creo que ya te está leyendo el celular, el Facebook, todo. Si él no está de acuerdo, ¿qué hacemos? ¿Le echamos o no le echamos? Y si nos ponemos de acuerdo, ¿le echamos? ¿Se entiende este esquema? Sí, es el que está en pantalla. ¿Hay acuerdo conjunto o no? No hay otra forma de tomar decisiones. Se van a tener que poner de acuerdo si no toman nada. Y yo digo, sí la echamos, y dice, no la echamos, pues nos vamos a su casa cada uno y ya, quedó ahí. Y quedaste. ¿Qué hacemos en este caso? Vieron que este es uno de los más complejos. No solo el más complejo, sino que es uno de los más comunes. Que una sociedad tenga dos accionistas y cada uno tenga el 50%. Es más, el matrimonio es así o no. No me quiero meter en esto porque no sé si hay acuerdo conjunto en los matrimonios. ¿Usted qué dice? Financieras, a veces ocurre porque uno tiene el manejo del negocio y el otro no. Hay un socio que pone capital, el otro conoce el know-how del negocio, sí. Yo no quería decir en inglés porque no sé si todo está mal en inglés, pero bueno, si tú lo dices. Know-how del negocio. Y viste que hay gente que le encanta hablar en inglés, ¿no? ¿Qué está esto? ¿Eh? No, es para aparentar. De verdad, dilo en serio. Era para aparentar, para quedar bien ante todo, que si no, hablo en inglés, es otra cosa.
Correcto, es una más común, a veces sucede cosas así donde uno maneja una cosa y otro maneja otra. Uno pone un director, otro pone otro director. Pensemos acá, no son los que manejan el negocio, sino que son los propietarios de los que manejan el negocio, ¿no? Que es otra de las cosas que en Latinoamérica nos cuesta mucho separar los propietarios del manejo. El manejo serían los directores. ¿Qué se llama directorio también? Sí, la junta de directorio. La junta de accionistas no es el que administra, ¿de acuerdo? Podrían nombrar a los que administran, a veces se nombran ellos mismos, y ahí se empiezan a mezclar las cosas. ¿Hay control conjunto o no? ¿Qué quedamos? No. ¿Por qué no? Falta una de las patas del acuerdo para el control conjunto, que es el acuerdo justamente. No hay un acuerdo. En los hechos, esta es la situación más rara de todas, porque en los hechos, como dijeron muy bien, se tienen que poner de acuerdo, si no, no pueden tomar decisiones, pues no las tomarán. Pero que en los hechos se tengan... A ver, ¿qué nos pasa todos los días en un montón de sociedades? Tenemos 3 accionistas, cada uno tiene 33, 33, o el 30, el 30 y 40, y cuando lees muchas veces se toma por unanimidad, no sé si te has pasado en las asambleas y todo, que... pues si en los hechos es un control conjunto siempre, están siempre de acuerdo. ¿Me entienden la idea o no? Generalmente se toman decisiones por consenso. Pocas veces se hace una votación real. Si no es por están todos de acuerdo, sí, están todos de acuerdo, bueno, bien, ya. Que en los hechos se tomen decisiones de todos de acuerdo no quiere decir que eso sea un acuerdo conjunto. Si no tendríamos acuerdo conjunto casi siempre. Es más, esta sería la situación más normal y corriente, la de una sociedad con 2 accionistas 50 y 50. ¿Qué nos falta acá? Que tengan que haber firmado un acuerdo donde toman decisiones en conjunto. Que en los hechos lo van a terminar haciendo, lo van a terminar, pero no están obligados a hacerlo. Con lo cual eso convierte que esto no sería un acuerdo conjunto. Falta el acuerdo. Tenemos todo menos el acuerdo. ¿Tiene la idea? Sí, más o menos. Es casi una lucha cuerpo a cuerpo. Las entidades A y B poseen el 55% y el 10% de las acciones de una entidad de Z. Las decisiones estratégicas requieren la aprobación de los inversores que poseen más del 60% del poder de voto. Ahora ya se dieron cuenta la trampa. Ahora hay que entrar la trampa. Claro, con A y B juntas ya tendrían el control. Se tendrían que poner de acuerdo. Ahora, ¿hay otra combinación posible en la cual se tome control? Sí, ¿estamos de acuerdo ahí? Porque A, B quizás no, B no puede. Pero A sí, si se junta con algún otro accionista, necesita nada más accionistas que junten el 5%. No es la única combinación posible A y B. ¿Está claro esto? Sí. Ven que hay que analizar cada caso. Entonces, no existe control conjunto. Hay otros, claro, porque no llegaban al 100, así que otros tendría que haber. Las entidades A y B poseen el 75 y el 25. Por estatuto, las decisiones estratégicas de la entidad requieren el consentimiento unánime de A y B. ¿Hay acuerdo conjunto o no? Sí, ahí tenemos un acuerdo, ahí firmado un estatuto, y el estatuto lo firmaban las partes y las dos se pusieron de acuerdo en que tiene que haber decisiones unánimes. Entonces en este caso sí tendrían control conjunto. No cuando hay mayoría y en los hechos se da, pero sí en este caso porque en el acuerdo, en el estatuto es el acuerdo en realidad. ¿Se entendió el esquema? Sí, la única combinación posible y todo. Entonces el control conjunto, como dice ahí, es el reparto del control, contractualmente decidido, subrayo contractual porque solo la norma se llama acuerdo y todo tiene que haber un contrato. Si no hay contrato, no estaríamos hablando de nada de todo esto. Ojo que el contrato puede ser el estatuto o el contrato puede ser la ley. Ustedes tienen los consorcios creados por ley, ¿estamos de acuerdo? La ley, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. La ley comercial crea también la sociedad y los consorcios. Y en la ley comercial dice que el consorcio toma decisiones por unanimidad. ¿Es así o no? Ahí la ley figura como el acuerdo. Termina siendo el acuerdo que necesitamos para todo esto. Con lo cual, a ver, entre cada vez que tengan un consorcio o estén frente a un consorcio, están frente a un acuerdo conjunto. No porque firmaron un acuerdo, sino porque la ley dice que las decisiones son unánimes. ¿Por qué dice que son unánimes? Porque tenemos expuesto todo nuestro patrimonio en forma solidaria y limitada. ¿De acuerdo?